En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy actual que tiene que ver con el fortísimo crecimiento que las universidades privadas han experimentado en los últimos años. Este crecimiento es tan fuerte, es tan potente, que puede contrarrestar de manera decisiva el éxito, la prosperidad y el contenido y, desde luego, la rentabilidad de las universidades públicas. Este pulso entre universidades privadas y públicas es cada vez menos armonioso porque las privadas se comen casi todo el terreno. Cuentan las privadas con un aliado muy importante. Este aliado es el mercado. El mercado de alguna manera discurre por caminos que la universidad pública no conoce, no atraviesa o no se mueve con la desenvoltura suficiente como para tener el mismo éxito que las universidades privadas sí consiguen. Periódicamente la prensa se hace eco de este tipo de hechos y hemos leído recientemente en El País un artículo de Carmen Sánchez Silva muy completo, un artículo realmente muy documentado, muy bien pensado, muy bien analizado, cuyo título es El boom de la educación privada en España, ¿quién es quién en un negocio de 20.000 millones de euros al año? Con un subtitular que es enormemente relevante también, donde advierte que los fondos de inversión facilitan el notable crecimiento de centros y alumnos, sobre todo en la universidad y la formación profesional. Esta es una de las múltiples informaciones, de los múltiples reportajes periodísticos que con frecuencia afloran a la opinión pública, a los medios de comunicación, sobre este hecho tan enormemente importante. Pero lo que sí es cierto es que el conocimiento de los hechos no nos exime de controlar las consecuencias, ni tampoco nos proporciona necesariamente mejores recursos para hacerlo. Podemos conocer muy bien la realidad en la que vivimos y en la que habitamos, pero eso no significa que tengamos capacidad suficiente para intervenir en sus consecuencias. De hecho, individualmente no la tenemos. Podemos ser muy conscientes de los retos que supone para la universidad pública el desarrollo tan brutal, realmente tan fortísimo, que ha experimentado la universidad privada, pero no es posible contrarrestarlo. Muchos profesionales incluso de la universidad pública podrían pasarse a la privada cuando en un momento dado las condiciones laborales de la universidad pública dejen de ser las que hoy son, que eso también ocurre. Es decir, que los profesionales que hoy puede contratar la universidad pública ya tienen un contrato que es muchísimo más precario, infinitamente más precario del que hemos tenido otros a los que la universidad pública ha contratado hace aproximadamente 30 años. De tal manera que las desigualdades laborales entre la pública y la privada son mucho más notables de lo que parece, y también hay que advertir que la universidad pública está cada día en mejores condiciones para ofrecer mejores contratos a determinado tipo de perfil, a determinado tipo de profesional. Y sin embargo la universidad pública no. Además, la universidad pública tiene muchos inconvenientes relativos a la burocratización, a los protocolos, a muchísimas limitaciones. Las privadas ofrecen otro tipo de limitaciones, pero las limitaciones de la universidad privada a veces son más compatibles con los intereses del profesorado que las limitaciones que ofrece la universidad pública. Y luego, por otro lado, la universidad pública tiene una serie de ventajas que no siempre satisfacen al profesorado más competente, sino que suelen a veces satisfacer, digo a veces, al profesorado más incompetente. Entonces, claro, supeditar el éxito de un proyecto universitario al profesorado más incompetente, pues resulta realmente muy penoso, muy lamentable. Vamos a entrar inmediatamente en materia para comentar algunos de los aspectos tanto que comenta este artículo como los que no comenta, y como los que comentan otros artículos y muchos otros hechos que no siempre la prensa menciona, pero que el profesional de la pública, como docente, y de la privada, como docente, como profesor, conocen sobradamente. Claro, fíjense que uno de los aspectos que más se censura, o se critica, o se cuestiona de la universidad pública son las elevadas notas de corte de la universidad pública, que la privada, sin embargo, no exige con el mismo nivel o con el mismo rigor, porque en la privada lo que se paga con dinero, pues de alguna manera suple lo que no se puede acreditar con un alto expediente académico. Pero es que también hay que advertir que muchos de los expedientes académicos que proceden de la selectividad y del bachillerato y de las propias universidades también están muy inflados.
Es decir, que el expediente académico que se acredita no revela, en realidad, la cantidad de conocimientos disponibles de la persona que hace ofrenda, que hace exposición, que acredita esos conocimientos. Es decir, lo que ofrece el título no es lo que se corresponde con la realidad. Claro, en este contexto las universidades privadas demuestran un poder frente al de las públicas, pero claro, habría que decirle a las públicas también que espabilen, porque en realidad no se sabe muy bien si la universidad pública quiere ser una alternativa, una competencia a la privada, o simplemente si actúa para ceder el terreno a la privada. Es que ya realmente hay momentos en los que uno no sabe muy bien si la universidad pública colabora con la privada para que se desarrolle la privada o no. En fin, estas y otras cuestiones también pueden ser objeto de planteamiento y de exposición en la entrevista que me harán el próximo viernes 20 de marzo en la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Moncloa, en la calle de Quintana 21, en Moncloa, Aravaca. Allí el viernes 20 de marzo a las 6 de la tarde nos entrevistarán en relación con estas y otras cuestiones en un contexto promovido por la organización Estudiantes por la Libertad, Students for Liberty, Estudiantes por la Libertad o para la Libertad, según como se quiera traducir esto, según como se quiera traducir esta nomenclatura, esta denominación, y ahí hablaremos también de la cuestión de las universidades públicas y privadas en un contexto importante, porque es un contexto universitario. Es posible asistir presencialmente a esta entrevista registrándose a través del código QR que se ofrece en la página correspondiente. Universidad Carlos III, Campus Moncloa Aravaca, calle de Quintana 21, el próximo viernes 20 de marzo a las 6 de la tarde en un acto organizado por la Asociación Estudiantes por la Libertad, Students for Liberty. Ahí hablaremos de estas y otras cuestiones. Pero fíjense otros datos que se ponen sobre la mesa. Hay muchas familias que ya tienen pocos hijos o apenas un hijo solamente y están dispuestas a invertir fuertemente en la educación de ese hijo que tienen y optan por universidades privadas porque de alguna manera les aseguran un visado al mercado laboral en mejores condiciones que la universidad pública. Y claro, los profesionales de la enseñanza en muchos aspectos también se vuelcan en la universidad privada si les paga más que la pública. Claro, la universidad pública en estos momentos a determinados profesionales contratados hace años les ofrecía grandes recursos y grandes posibilidades. Hoy día no son los mismos recursos y las mismas posibilidades las que ofrece el contrato laboral. Las clases pasivas ya no existen, ya no hay clases pasivas, ya todo el mundo cotiza por el régimen general de la Seguridad Social y esto limita enormemente una gran cantidad de prestaciones que las clases activas y pasivas tenían en su momento. De tal forma que leemos que fondos de inversión observan con gran atención este crecimiento de las universidades privadas y están desde luego dispuestos a invertir como fondos de inversión en estas estructuras educativas. Y claro, se habla de cifras millonarias. Fíjense que uno de los artículos que menciono advierte que, cito, el año pasado los fondos de inversión movieron cifras multimillonarias. La mayor operación que cerraron fue la protagonizada por la firma británica Zinben y el Fondo Soberano de Abu Dhabi, Mubadala, que compraron por unos 2.000 millones de euros la Universidad Alfonso X el Sabio. Eso es lo que dice este artículo del País. Claro, evidentemente todo este tipo de movimientos financieros lo que revela es un traslado de la universidad a manos privadas, es una privatización del conocimiento, es una mercantilización del conocimiento. Algunas personas se tiran de los pelos y se llevan las manos a la cabeza y dicen esto es una barbaridad, se nos privatiza el conocimiento, etcétera, etcétera. Bueno, pero es el mundo hacia el que vamos. Nosotros vamos hacia un mundo caracterizado por la deshumanización de la vida humana, por la mecanización de la vida humana, por la digitalización de la experiencia humana y por la vertiginosísima digitalización de la vida
y, por tanto, la desnaturalización de la vida humana. Ya hemos insistido, sobre todo hemos insistido en este libro, el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, hemos insistido en este libro básicamente en esas tres tesis. El siglo XXI es un siglo determinado por tres hechos absolutamente capitales. Tres hechos absolutamente capitales de los cuales ningún ensayista suele hablar con responsabilidad. Si nosotros leemos los ensayos de Chulhan, pues nos habla sobre Dios, sobre la metafísica, sobre el mundo perdido, es decir, sobre el idealismo de la filosofía. Ya hemos dicho muchas veces que la filosofía es el menú de los idealistas. A mí lo que me sorprende es cómo se pueden escribir en el siglo XXI ensayos para hacernos perder el tiempo, hablándonos de fantasmas, cuando tenemos delante una serie de problemas tan absolutamente decisivos que ni siquiera sabremos si podremos sobrevivir a ellos. Y uno de estos problemas es el que tiene que ver con el conocimiento. Aquí en este ensayo sobre el fracaso de la democracia en el siglo XXI hemos puesto sobre la mesa esos tres problemas, a mi juicio absolutamente determinantes de lo que es el siglo XXI. Y esos tres problemas son, en primer lugar, el fracaso de la democracia como un régimen político que ha servido a determinados intereses y que hoy día hace agua y pierde agua y aceite por todas partes. Pero claro, la democracia no fracasa sola, la democracia arrastra consigo muchos otros fracasos humanos. Pero como digo, este es el primer dato, el fracaso de la democracia como régimen político en el siglo XXI, el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. Un segundo fracaso es el del Estado. El Estado desaparece, el Estado se disuelve. Es la destrucción del Estado como una entidad y como una figura política que activa prácticamente desde finales del siglo XV, desde 1492 en España y posteriormente en muchos otros países, configura y determina las relaciones de poder. Pues la figura del Estado, políticamente hablando, se desvanece, no solo porque hay determinadas tendencias como el anarquismo clásico que propone su abolición, sino que hay una renovación de este anarquismo clásico dentro de las corrientes del anarcocapitalismo que, en nombre de un mercado global internacional, propone disolver fronteras estatales al disolver, de hecho, la configuración del Estado. Esto tiene naturalmente muchísimas consecuencias, pero es que el Estado, como la democracia, cuando fracasa, tampoco fracasa solo, fracasa arrastrando a todo aquello que depende del Estado. Y entre ello está la universidad. Entre estos elementos, entre estos términos, entre estas instituciones que fracasan con el Estado, está la universidad como institución estatal. De tal manera que si fracasa la democracia como régimen político, si fracasa el Estado como una institución que organiza el poder, que administra la libertad, a través de instituciones como la sanidad, la justicia o simplemente la educación, la universidad, es evidente que no podemos sorprendernos de que fracase la educación pública o la enseñanza pública cuando fracasa el Estado que la abastece y que la hace posible. Y luego la tercera y última característica, que ya mencioné anteriormente, es la mecanización de la vida humana, la digitalización de la vida humana, que supone una desnaturalización de la propia vida humana hasta unas consecuencias extremas. Es lo que introduce el poshumanismo. El ser humano es un elemento más dentro de una realidad que el ser humano no controla, sino que es subyugado y dominado por ella. El ser humano deja de ser el relojero para convertirse en una pieza más del mecanismo de relojería que no comprende ni puede manipular. De esta manera el ser humano carece de libertad, porque no puede dar las horas ni marcarlas, sino simplemente obedece dentro de una estructura de la que forma parte y que ni siquiera conoce sus límites y posibilidades. Claro, es un nuevo concepto de humanismo que se basa sobre todo en la destrucción del humanismo, ya no diremos clásico, sino básicamente esencial. Entonces, en este contexto, en esta situación de fracaso de la democracia, de destrucción del Estado por una globalización y de deshumanización de la vida humana por la digitalización de todos estos procedimientos, pues el ser humano se encuentra con que ya no tiene con quién hablar, porque habla con máquinas, no, por teléfono habla con máquinas, por internet habla con inteligencias artificiales, el Estado no se hace cargo absolutamente de ningún problema serio y la democracia se convierte en un régimen globalista con cara de totalitarismo en muchísimos aspectos, y en este contexto tenemos que sobrevivir. Por eso digo que me sorprende muchísimo que haya tantos lectores que estén entretenidos leyendo libros sobre Dios o sobre la metafísica o sobre frases de autoayuda, que lo mismo puede decir el vecino del quinto que alguien que por desgracia esté pidiendo limosna, porque tan inteligente es un mendigo como alguien que escribe ensayos para no decir absolutamente nada.
Me sorprende, digo, que la gente esté entretenida leyendo este tipo de declaraciones cuando tenemos delante de nosotros unos problemas absolutamente cruciales en una etapa de la historia en la que nos jugamos el porvenir de formas de comportamiento por las que hasta este momento hemos estado apostando desde hace siglos. Hemos luchado durante siglos por tener una democracia y cuando la tenemos se nos derrumba. Llevamos configurando las relaciones humanas en torno a la figura del Estado para preservar nuestros derechos y ahora vemos que el Estado desaparece en nombre de una globalización que reemplaza los derechos del ciudadano por los derechos del consumidor. Y por otro lado vemos que la digitalización de la vida humana reemplaza la vida humana mismamente, de tal manera que acabaremos comiendo carne sintética en lugar de filetes de cerdo o de pollo, bebiendo leche en polvo en lugar de beber leche de vaca y tomando sucedáneos alimenticios o simplemente pastillas en lugar de comida. Y evidentemente acabaremos pues contrayendo matrimonio con sistemas operativos, dialogando con perros, porque no habrá ningún ser humano con el que hablar, no habrá ninguna persona con la que casarse o emparejarse y no habrá animales de los que proveerse con las debidas proteínas, es decir, porque todo estará falsificado, edulcorado o idealizado. Este es el mundo hacia el que vamos y entre tanto hay gente que está hablando en sus ensayos, pues como digo, pues eso, sobre Dios, sobre el infinito, sobre las esencias puras e impuras. Entonces, claro, es una manera muy curiosa de perder el poco tiempo que nos queda. Y en este contexto, las universidades privadas que no pierden el tiempo hablando pues, sobre Dios o sobre los infinitos de aquí y de allá, hacen su trabajo. Podemos decir que hacen su agosto, pero también podemos decir que hacen su trabajo. Fíjense en otra frase que disponen estos informes. Colegios, universidades, escuelas de negocios y centros de formación profesional mueven en España unos 20.000 millones de euros según DPK, una de estas instituciones que estudia estas actividades educativas y financieras. Y, claro, cito aquí las palabras de Santiago Íñiguez, el presidente de IE University, y dice, en nuestro caso, los beneficios los reinvertimos en crecimiento e investigación. Y se glosa. La entidad acaba de abrir un campus enfocado en la educación ejecutiva en la capital de Arabia Saudí, con el apoyo del gobierno, y ha invertido más de 2 millones de euros. También ha inaugurado otro en Nueva York. La condena de la inversión en educación es excesiva y gratuita. Creo que los fondos aportan capital, liquidez e inversión que tiene que canalizarse a proyectos que generen impacto social. Estas son palabras de Santiago Íñiguez, presidente de IE University. Claro, las universidades privadas hacen su trabajo, gestionan sus inversiones, ofrecen unos conocimientos y expiden visados muy solventes para el mercado laboral. Y hay gente que usa este servicio, lo paga y lo usa y lo amortiza. Por otro lado tenemos la oposición estatal, pero es una oposición estatal que, según algunos, pone límites al crecimiento. Se advierte que el gobierno trata de poner coto a las universidades chiringuito, pero es que las universidades chiringuito no son universidades, son chiringuitos que tienen apariencia de universidad. También podríamos decir que las universidades públicas, sin ser universidades chiringuitos, son universidades otra cosa, son universidades de otro tipo. Tengan ustedes en cuenta que la universidad pública tiene una leyenda negra muy poderosa acerca de la promoción del profesorado, acerca de las injusticias que se cometen en el interior de la universidad y de las que casi nadie habla. Tengas en cuenta que las llamadas agencias de evaluación y prospección de la investigación no tienen, a mi juicio, tanto interés ni en la ciencia, ni en la investigación, ni en la promoción del conocimiento, cuanto sí en controlar a los investigadores. A mi juicio, lo último que interesa en una agencia de evaluación es la evaluación del conocimiento y la valoración de la ciencia. Lo que le interesa a esas agencias es controlar la actividad que realizan los investigadores de turno, con objeto de que la ciencia promocionada sea la ciencia de lo políticamente correcto y de lo ideológicamente adecuado en cada caso. De esta manera se induce, por las buenas, a un tipo de investigación que sea completamente inane, que sea absolutamente inane, que no moleste al poder. De esta manera, el investigador que quiere verse galardonado o premiado o promocionado por las agencias de evaluación tiene que hacer un tipo de ciencia que esté en consonancia, que esté de acuerdo con los imperativos filosóficos, con los imperativos ideológicos, no diré religiosos, porque
La religión no se usa como término para mostrarse como zanahoria ante el burro, pero se utilizan las ideologías y se dice, se proponen proyectos de investigación en esta dirección, de tal manera que la investigación que se estimula es la que responda a determinadas consignas ideológicas. Eso supone que se antepone la ideología a la ciencia y que se anteponen los programas filosóficos a la ciencia. Y una vez más, la ideología y la filosofía tratan de controlar la independencia científica y la emancipación científica que disponíamos de ella desde el siglo XVIII. Porque resulta que nos costó una serie de siglos emancipar a la ciencia de la religión para que ahora vengan las filosofías y las ideologías poniéndole argollas, cepos y anillos, en definitiva, anillos de un compromiso muy forzado, grilletes, podríamos decir, cadenas, a la investigación científica actual. Insisto que, a mi juicio, el objetivo de las agencias de investigación, las agencias de calidad, de evaluación, de prospección, de todo ese tipo de cosas, no tienen como objetivo promover la ciencia, sino simplemente controlar la actividad que hacen los científicos para reorientarla ideológicamente a los intereses de esas agencias, que no son los intereses de la ciencia. Se lo digo directamente, una cosa es hacer un currículum para obtener la promoción docente e investigadora según el código de las agencias de investigación, y otra cosa es hacer un currículum para la ciencia. Una cosa es hacer currículum para la investigación científica y otra cosa es hacer currículum para las agencias de evaluación de calidad. Son dos cosas completamente diferentes. El currículum que se hace para satisfacer las exigencias de las agencias de evaluación y de calidad es un currículum muerto, es algo que no aporta nada a la ciencia, porque la ciencia no puede estar controlada por las agencias de evaluación, en absoluto. Es decir, Madame Curie no hizo sus investigaciones para satisfacer a ninguna agencia de evaluación o de control del conocimiento. Esas son instituciones que tratan de alguna manera de coaccionar y de condicionar los resultados de una investigación científica. Los científicos trabajamos mejor sin agencias de evaluación que controlen nuestra labor. De hecho, yo tuve que hacer una doble vida, tuve que llevar una doble vida. Yo personalmente realicé siempre una actividad laboral, investigadora, para satisfacer los requisitos que me exigían en nombre de las agencias de evaluación, y por otro lado desarrollé una labor investigadora de espaldas totalmente a la universidad y de espaldas totalmente a las agencias de investigación, dedicada a la interpretación científica de la literatura, y de ahí salió la crítica de la razón literaria. Pero la crítica de la razón literaria no sale de la universidad, sale de mi cabeza, que no tiene nada que ver. Es decir, mi trabajo en la universidad se orientó a cumplir con las condiciones laborales, a cumplir escrupulosamente el contrato y a cumplir rigurosamente las exigencias de lo pactado en las condiciones contractuales, indudablemente. Pero al margen de todo eso está la ciencia. La ciencia es superior y irreductible a la universidad. La actividad científica es superior y irreductible a los dictados de las agencias de evaluación, a las que no se puede reducir y a las que no se puede adaptar, porque las agencias de evaluación tienen como objetivo la jibarización de la investigación científica, el control y la censura de las labores del investigador y, por supuesto, el control de la ciencia bajo los imperativos y los programas de las ideologías. Por lo tanto, si alguien quiere tener éxito en la vida, tiene que llevar una doble vida. Darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, cumplir con lo que pide el diablo y vivir en el infierno para desarrollarse curricularmente, y luego, por otro lado, desarrollar en libertad, de espaldas a las instituciones, lo que considera científicamente valioso y adecuado. En el caso de las letras esto puede hacerse de una determinada manera. En el caso de las ciencias, pues las ciencias llamadas de la naturaleza, pues cada persona tendrá que saber cómo se resuelve la vida. Yo sé cómo lo he hecho yo en el ámbito de la investigación literaria. Cada uno de ustedes tendrá que saber cómo lo puede hacer. Yo gestiono mi vida, no la de ustedes, como comprenderán. Yo ya he llegado al final de mi trayectoria académica, he llegado a donde quise llegar ya hace mucho tiempo, y simplemente lo puedo contar, porque es así. Ahora, yo no creo en el concepto de ciencia que esgrimen las agencias de investigación y de evaluación. Y ese es el concepto de ciencia que mueve a la universidad pública al 100% y mueve en parte también a los intereses de la universidad privada. Pero la universidad privada tiene otras vías de desarrollo que se pueden sustraer perfectamente o mejor o en mejores condiciones que la universidad pública a estos imperativos de control científico
que se ejercen en nombre de las agencias de evaluación. Es cierto que son numerosos, en fin, los discursos y las intervenciones y las personas que critican la privatización del conocimiento. Ya, pero si no se presenta una alternativa a la privatización del conocimiento, las críticas no sirven más que para citarse como ejemplo, pero no van a ninguna parte. Es decir, yo puedo estar en contra de que llueva, pero eso no resuelve que las nubes dejen de traernos agua. O sea, eso no tiene ningún sentido. Yo puedo estar en contra o a favor de la enseñanza pública o de la enseñanza privada, pero eso no significa absolutamente nada. Es decir, la mejor manera de mostrarse partidario de una enseñanza pública y de calidad es ejerciéndola y dando clases de manera abierta, libre y gratuita, y yo de hecho lo hago. Yo ofrezco mis conocimientos de manera libre, abierta y gratuita, los grabo en vídeos que pongo a disposición de aquellas personas que puedan estar interesadas. Esa es, a mi juicio, una de las cosas que puede hacer alguien que esté a favor de la enseñanza pública abierta, libre y gratuita. Otra cuestión importante que mueve este negocio es la llamada educación en la sombra, que son las clases particulares. De hecho, el Observatorio Social de la Fundación La Caixa habla del movimiento económico que generan las clases particulares y lo califica como un filón de la enseñanza. De hecho, la Fundación Europea Sociedad y Educación calcula que el refuerzo escolar, así lo llama el refuerzo escolar, movió en España más de 1.480 millones de euros en el año 2024. Claro, esto quiere decir que la educación es un negocio muy poderoso para quien sepa gestionarlo. Ahora bien, al margen de todos estos hechos que acabamos de comentar, hay que hacer una interpretación lo más objetiva posible, lo más fría posible. Si hablamos de un sector económico que, según los datos, moviliza en torno a los 20.000 millones de euros anuales, la cuestión del negocio de la educación, negociar con el conocimiento, claro, hay que tener en cuenta lo que dicen los datos objetivamente, o al menos aquellos datos que conocemos, lo que significa funcionalmente hablando lo que los datos dicen, es decir, una interpretación funcional de esos datos, una interpretación no solo semántica, sino funcional de esos datos. Y luego hay que tener en cuenta también el sesgo ideológico desde el cual unos y otros interpretan estos hechos. Naturalmente, todos estos hechos objetivos se pueden interpretar funcionalmente y se puede sesgar esa interpretación hacia una ideología, hacia la contraria o hacia terceras ideologías. Entonces, ¿qué dicen realmente los datos? Los datos lo que dicen es que las universidades públicas han experimentado en los últimos años un crecimiento impresionante. Hasta tal punto que, fíjense, los datos dicen que desde finales de los años 90 las universidades públicas siguen siendo unas 50, mientras que las privadas han pasado de 4 a 46, y el ritmo sigue creciendo. En los másteres, las universidades privadas ya concentran a más de la mitad de los estudiantes, es decir, que los másteres de las universidades privadas se llevan ya la mayor parte de la población universitaria. Y en los grados, es decir, en las titulaciones de grado, lo que va antes de máster, se llevan un tercio. Probablemente este tercio dentro de unos años se convertirá también en la mitad. Esto supone la despoblación de la universidad pública y una devaluación muy importante. Claro, se dice que hay un estancamiento en la universidad pública porque no se cuenta con financiación. Bueno, yo lo que no sé es hasta qué punto, cuando la universidad pública dispone de financiación, esta financiación se aprovecha de la mejor manera posible, porque aquí hay mucho que discutir. Cómo se gestiona el dinero público en la universidad pública es una cuestión que nos llevaría mucho tiempo dirimir. También advierto que a veces la educación no es tanto una cuestión de recursos, cuanto una cuestión de contenidos. En el caso de la literatura, al menos, para explicar literatura a uno simplemente le basta disponer de conocimientos y de un público interesado. No son necesarios más elementos ni mayores complicaciones. Para explicar literatura basta simplemente tener delante la literatura y tener delante un público interesado en ella.
No es lo mismo explicar literatura que medicina ni ingeniería aeronáutica, eso lo tengo muy claro. Pero lo que quiero decir es que a veces la universidad pública dispone de fondos públicos a los que da un uso, a mi juicio, muy discutible y que podría aprovecharse de otra manera, más rentablemente. Segunda cuestión, la formación profesional. La formación profesional ha pasado de ser la cenicienta de los sistemas educativos y laborales a convertirse realmente en la emperatriz, porque en realidad la formación profesional se ha desarrollado muchísimo y es que la universidad se ha quedado anquilosada completamente. Muchas personas enormemente competentes hoy prefieren ir a la formación profesional antes que a la universidad. Incluso la universidad se ofrece a homologar títulos emitidos por la formación profesional. ¿Y para qué quiere alguien en formación profesional que ya está trabajando que la universidad le homologue los títulos? Eso es como ir al señor feudal al besamanos, es decir, es que no tiene sentido, es que la universidad pública sigue sin enterarse dónde debe competir y cómo hacerlo. Es que la han adelantado hasta por la derecha en formación profesional de una manera apabullante. Claro, esto es para hacérselo mirar, es para hacérselo mirar. Claro, la formación profesional requiere menos inversión, a un plazo más corto, responde a demandas laborales inmediatas, permite economizar años de formación, porque con 2 años de formación profesional uno puede entrar en el mercado laboral ahorrándose 2 años de formación universitaria a mayores que realmente no resultan rentables en muchísimos casos. ¿Esto qué supone? Pues que la educación es una presa fácil para inversores y que el Estado, por otro lado, no se preocupa de este déficit. Claro, ¿por qué el Estado ha abandonado la educación? No sabemos si lo ha hecho simplemente porque el Estado colabora con el mercado para ceder al mercado deliberadamente un terreno, o si el Estado simplemente dispone de recursos humanos que ignoran estas realidades, o por ambas razones, porque puede haber para todo. Lo cierto es que los fondos de inversión compran universidades y centros, privatizan el conocimiento y la enseñanza y buscan rentabilidades, se señalan los informes, del 15 y del 25% anual. Y claro, estos sectores generan una rentabilidad importante a costa de la negociación con el conocimiento, evidentemente. Claro, esto es lo que dicen los datos. Ahora, ¿qué interpretación funcional se puede hacer de todo esto? No solo semántica, sino funcional. Es decir, ¿cómo se traduce funcionalmente en las operaciones reales este dinamismo, este movimiento, este crecimiento exponencial de las universidades privadas, generando visados para el mercado laboral y dotando de conocimientos con mentalidad privada, no pública, a los recursos humanos que salen de estas instituciones? Pues lo que primero se constata es una mercantilización creciente y progresiva, es que crece en una progresión casi diríamos no aritmética sino geométrica, es que crece desorbitadamente. Digamos que Estado 0, mercado 1. El mercado le va ganando incluso por goleada al Estado. Yo lo que me pregunto es por qué el Estado no toma conciencia de esta situación, bien porque no le interesa o bien porque no dispone de recursos humanos suficientemente implicados o concienciados en lo que esto trae consigo, que es la privatización del conocimiento. O a la gente no le interesa el conocimiento, o al Estado no le interesa la gente, porque otra cosa es difícil explicársela. Los precios de los másteres oscilan entre 10.000 y 20.000 euros y la gente se va mayoritariamente a los másteres de las instituciones privadas. Claro, el alumno deja de ser un estudiante para convertirse en un cliente, pero es que en la universidad pública se ha convertido al alumno en un cliente en el peor sentido de la palabra, porque se le ha hecho creer que tiene una serie de derechos y el alumno, desorientado ante los derechos de los que dispone, exige una serie de objetivos que la universidad pública no puede cumplir, entre ellos el de aprobarlo sin merecerlo. Claro, es que la universidad pública no funciona como la privada. En la universidad pública los aprobados no se compran, se ganan. Y resulta que como la universidad pública cada vez tiene menos alumnos, lo que hace es regalar los aprobados e inflar las calificaciones para que los pocos alumnos que tienen permanezcan contentos en ella. Pero esto es un autoengaño impresionante, es un autoengaño individual y colectivo. Por eso a mí me sorprende que haya personas que se sorprendan
de que determinados alumnos engañen a la universidad utilizando en sus estudios la inteligencia artificial, porque ese tipo de gente que se sorprende de que los alumnos engañen a la universidad utilizando en sus estudios la inteligencia artificial, no se sorprenden de la cantidad de engaños que lleva a cabo la universidad a este tipo de alumnado y a quien haga falta. Es que esto es un encuentro muy comparable al que tenían el Lazarillo y el ciego cuando pactan comer las uvas de uno en uno y al final acaban comiendo uno de dos en dos y otro de tres en tres. Claro, es que cuando dos mentirosos se mienten, pero no se engañan. Entonces, menos lobos, Caperucita, por ambas partes. Claro, otra de las características es la segmentación del sistema. La universidad pública desarrolla una mayor investigación, pero ¿en dónde se invierte la investigación que desarrolla la universidad pública? Pues yo se lo digo, se invierte en las agencias de evaluación y de calidad, pero no se invierte fuera de ellas. Es decir, que lo que se investiga en la universidad pública se hace para satisfacer los requisitos que exigen las agencias de evaluación, pero no para satisfacer los requisitos que exige la ciencia y la investigación científica. Es que no es lo mismo investigar para una agencia de evaluación que investigar para la ciencia, es que son dos cosas completamente diferentes. Vuelvo a lo de antes, las agencias de evaluación dicen que valoran el conocimiento científico, y no es verdad. Valoran el grado de implicación ideológica que tienen los conocimientos que supuestamente en nombre de la ciencia se hacen bajo los programas apadrinados, estimulados y promovidos por las agencias de evaluación. De hecho, la cantidad de criterios que tienen las agencias de evaluación para ingeniárselas en la promoción del profesorado, que ahora llaman líder, convertir al profesor en un líder o convertir al científico en un líder es una memez. Madame Curie no fue líder de nada, Ramón y Cajal no fue líder de nada, Severo Ochoa no fue líder de nada. Es decir, ustedes manejan un concepto de liderazgo y de éxito que es completamente anglosajón, en una época en la que las actividades científicas, como en cualesquiera otras épocas, no pueden reducirse, no pueden jibarizarse a un modelo de éxito anglosajón. Es que la ciencia no funciona como funciona la moral. La ciencia no cabe en la filosofía, como no cabe en la religión y como no cabe en las ideologías. O se hace una investigación para las agencias de evaluación o se hace una investigación para la ciencia. Pero no se puede hacer una investigación para los dos en una sola vida, hay que llevar una doble vida para poder hacer esto. Entonces, ¿la universidad pública tiene una mayor investigación? Sí, pero una investigación dedicada a satisfacer lo políticamente correcto, no las exigencias de la ciencia. ¿Tiene más profesorado doctor? Sí, porque las calificaciones se regalan. ¿Que se regalan también en la universidad privada? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que la universidad privada te conduce a un mercado laboral y la pública te conduce a las agencias de calidad, al reconocimiento curricular. Claro, ¿mayor producción científica? Sí, mayor producción científica hasta ahora, porque se exigía lo que se llama un currículum al peso, multiplicado por infinitas publicaciones y proyecciones en revistas llamadas especializadas. Ahora que los criterios han cambiado y que exigen un currículum prácticamente limitado a 4 o 5 publicaciones, bastará darle a la tecla de la inteligencia artificial para que haga estas publicaciones escribiendo varias veces la palabra incómoda, lucidez y frasecitas así cortas y telegramáticas, que es como se expresa la inteligencia artificial, y ya estará hecho todo. Y se terminó. Quiero decir que la actividad científica que se desarrolla en la universidad pública tiene mucho de apariencia y poco de realidad. Tiene mucho de apariencia y poco de realidad, naturalmente con excepciones, pero no nos creamos todas esas cifras, porque las calificaciones de la pública son muy endogámicas. Son muy endogámicas. ¿Qué profesores de la universidad pública trabajan en una universidad pública diferente a aquella en la que han estudiado? No hablemos del problema eterno de la endogamia en la universidad pública. ¿Y la producción científica, para quién? ¿Para la NECA o para la ciencia? Es que son dos cuestiones completamente diferentes. La universidad privada tiende a ser cada vez más elitista. Elitista por razones económicas, que no todo el mundo se puede pagar. Por lo tanto, ¿quién puede estudiar en una universidad pública? ¿Quién puede hacer un máster en una universidad pública? Pues quien tenga dinero. El pobre no puede. Y las universidades... ¿quién puede estudiar un máster en la universidad privada? Pues el que tenga dinero. En la pública, pues irá el pobre, en definitiva. Las universidades privadas de mercado masivo, bueno, veremos a ver hasta dónde se puede llegar.
en ese punto. Lo que sí es cierto es que el sector tecnológico interviene también en la educación de una manera tremenda, con todo lo que tiene que ver con plataformas educativas, educación digital, inteligencia artificial y todo este tipo de procedimientos que se desarrolla de una manera bastante potente, al menos en apariencia, en las universidades privadas. En las públicas no veo que esto se haya desarrollado. En las públicas se han presentado los cursos MOOC y han tenido un desarrollo pírrico en la mayor parte de las universidades públicas. Pero luego, cuando nos encontramos con todos estos materiales, naturalmente hay un sesgo ideológico muy fuerte, hay una manipulación ideológica muy grande. Se dice que en las universidades públicas estudian los pobres y en las privadas estudian los ricos, y la tendencia es esa, naturalmente, porque solo alguien que disponga de mucho dinero en su familia o personalmente puede pagarse másteres de 10.000 y 20.000 euros, o más todavía, o más caros aún. Entonces, el dinero llama dinero, naturalmente. El discurso crítico, que nadie me diga que en la universidad pública hay discurso crítico, porque eso no se lo cree nadie. La universidad privada no busca discurso crítico, la universidad privada busca rentabilidad, pero que nadie me hable de un discurso crítico en la universidad pública, porque en la universidad pública no hay discurso crítico de nada, hay discursos emocionales. De hecho, en el siglo XXI no hay pensamiento crítico. Yo no sé por qué la gente habla de pensamiento crítico. Lo que hay son sentimientos sedantes, que es todo lo contrario al pensamiento crítico. No hay pensamiento porque la gente no exhibe pensamientos, exige sentimientos. Y no hay pensamientos críticos porque la gente ni siquiera exhibe sentimientos críticos, exige sentimientos emotivos, valga la redundancia, y sentimientos narcisistas. Pero vivimos en una época donde el pensamiento crítico ni está ni se le espera, aunque se le invoca y se le menciona como si viviéramos en una permanente sesión de espiritismo. Pero no hay pensamiento crítico por ninguna parte porque la gente no quiere pensar y menos críticamente, la gente quiere sentir y quiere exhibir sus sentimientos, y lo que hay en nuestro mundo, tanto el académico como el social, es una constante exhibición de sentimientos sedantes y de sentimientos narcisistas, pero no de pensamiento crítico. ¿Pero qué pensamiento crítico hay en los ensayos que comúnmente se publican sobre Dios, sobre la metafísica, sobre lo infinito, sobre las ideas? No hay pensamiento crítico de nada. Ahí hay una sucesión de frases más o menos bonitas, más o menos estimulantes, que son del tipo, como dice fulanito, la distancia que nos separa es siempre infinita, porque nunca se llega a abrazar el objeto deseado. Y frases de este tipo son las que llenan ese tipo de ensayos que la gente lee como si estuviera descubriendo algo, cuando una conversación con el vecino del tercero le resultaría infinitamente más útil. Si hay conversaciones de barra de bar que son más inteligentes que muchos de las frases, muchos de los ensayos que se han escrito en este tipo de cosas. O sea, tenemos delante una realidad enormemente conflictiva y problemática, y la gente pierde el tiempo leyendo chorradas. Pero eso sí, de una edición lujosísima internacional. Claro, ¿qué papel desempeña el periodismo educativo cuando interpreta este tipo de hechos? Pues, por un lado tenemos los que defienden a toda costa la enseñanza pública, abierta y gratuita, pero la defienden sin armas, porque simplemente aducen unos datos en virtud de los cuales la enseñanza privada y mercantilizada, la negociación, el negocio del conocimiento, arrasa por goleada. Y entonces lo que plantean es que esto no puede ser, porque tenemos derecho todos a una educación pública y de calidad. Sí, todos tenemos derecho a eso, pero ¿qué ocurre si ese derecho no se satisface? ¿Qué ocurre si ese terreno de juego no se ocupa? Pues que lo ocupa la universidad privada, la privatización del conocimiento. Claro, ¿cómo podemos defender la universidad pública? ¿Cómo podemos defender la enseñanza pública? Ejerciéndola, impartiendo clases de calidad. Ofrezcan clases que tienen contenido de calidad y verán cómo los alumnos les asisten a esas clases. Ahora bien, si lo que se ofrecen son clases donde estamos todo el día dando la misma matraca, con las mismas ideologías, con el mismo rollo de siempre, con los mismos prejuicios ideológicos de siempre, eso a la gente le harta la cabeza completamente. Eso lo único que produce es una huida de la universidad. Porque si uno va a la universidad y se encuentra con el mismo rollo de siempre, y no voy a decir cuáles son los rollos de siempre para que no parezca que estoy incitando a una interpretación sesgada de estos hechos, cuando uno va a la universidad y se encuentra con que en lugar de conocimiento le imparten el catecismo ideológico de cada ideología, se va de la universidad.
porque uno no va a la universidad a que lo catequicen, para eso ya entra en una orden religiosa o entra en un partido político, pero no va a la universidad. Cuando la universidad está totalmente intervenida por creencias ideológicas, por imperativos ideológicos, por programas políticos, y a la gente no le interesa eso, la gente se va de la universidad. Y eso es algo que la universidad pública debería ver con más interés, pero no lo ve, porque considera que desde el punto de vista del supremacismo moral en el que se encuentra inmersa, el catecismo ideológico que impone es más importante que cualquier otra cosa. Y eso es algo con lo que la gente no está de acuerdo, aunque se trate de dar un mensaje en virtud del cual la gente simpatiza con ese tipo de cosas. Y no, si la universidad pública pierde alumnos, los pierde también porque lo que les ofrece no les interesa. Porque la gente está muy harta de política, la gente está muy harta de ideología, la gente está muy harta de que le aturren la cabeza siempre con las mismas canciones. La gente quiere conocimientos, no quiere mierda. Y la gente sabe distinguir perfectamente la mierda del conocimiento. El que a veces no lo sabe distinguir es quien la imparte, pero no quien la recibe. Entonces, claro, defender el conocimiento, defender la ciencia, pues es lo mejor que podemos hacer, indudablemente, pero para eso hay que depurarla de las implicaciones ideológicas que fatigan enormemente, que hartan enormemente. Insisto, la gente está harta de las ideologías, la gente está harta de que le llenen la cabeza de rollos cuando lo que quiere es aprender literatura, por ejemplo. Y el gran problema que tenemos es que la literatura está al margen de todas las instituciones, tanto de las públicas, porque la han reemplazado por ideologías, como de las privadas, porque directamente no se ocupan de ella. Entonces, el gran problema que tiene hoy alguien que quiera estudiar literatura es que no tiene dónde hacerlo. Es que no tiene dónde hacerlo. No tiene dónde hacerlo. La universidad pública exige notas de corte muy altas, la universidad privada no. La universidad pública ofrece titulaciones que no conducen al mercado laboral, simplemente porque quiere mantener en vigor unas titulaciones que no conducen al mercado laboral. Pero es que la universidad pública no está solo dada en función de la empresa. La universidad pública tiene un valor de servicio público y la universidad pública debe impartir unos conocimientos que están al servicio público del Estado. Pero ¿qué ocurre si el Estado desaparece? ¿Qué ocurre si la democracia se convierte en un totalitarismo al servicio del comercio? ¿Qué ocurre si los amigos del comercio y la globalización desconfiguran el Estado o lo disuelven? Pues que la universidad se disuelve con él. Y entre tanto la universidad está cantando el himno de las ideologías. ¿Y qué hace con el conocimiento? No se ofrece alternativas de saberes eficaces al alumnado y nos quejamos de que el alumnado se vaya. Pero ¿cómo no se va a ir si no le ofrecemos ninguna razón para que se quede? Las ideologías no convencen. Las ideologías no son razón suficiente para que el alumnado se quede en una universidad. Porque de las ideologías no viven más que los ideólogos, pero no la mayor parte de la población, que está cansada de hacer el papel de ratón en el cuento del flautista de Hamelín. La gente está cansada de hacer el papel de rata en el cuento del flautista de Hamelín. Están cansados de todo eso. La universidad no puede ser el flautista de Hamelín, porque los alumnos no son ratones. No son ratones. Son personas que quieren adquirir conocimientos científicos para abrirse camino en la vida y hacerse compatibles laboralmente con una realidad que les exige sobrevivir. Eso es lo que hay. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener un profundo respeto por el alumnado y ofrecer al alumnado conocimientos y no fraudes ideológicos. Eso es lo primero que hay que hacer, para tener un respeto por la enseñanza pública y de calidad, que es lo que hay que promover en definitiva. El dato más revelador de todo este conjunto de hechos es que el 4,5% del Producto Interior Bruto es el que se dedica en España a la educación. Es poco. Y creo que además está mal administrado. Esta es una creencia mía, es una hipótesis mía, pero es poco dinero y mal administrado. Entonces, claro, la universidad pública no puede crecer, pero es que con los recursos que tiene ya podría hacer mucho. Pero es que no están debidamente aprovechados. Y como no están aprovechados, ¿qué ocurre? Pues que la privada se aprovecha del terreno que deja sin cultivar la enseñanza pública. Y este es un terreno que está determinado por el vacío estatal, por el vacío institucional. Ya digo que hay tres hechos que marcan la vida del ser humano en el siglo XXI. El fracaso de la democracia como régimen político,
la destrucción del Estado como configuración política, la privatización de todo, el triunfo de la globalización, por supuesto del conocimiento también, y la digitalización de la vida humana, que implica una desnaturalización por completo. El profesor ya no es un profesor, es una máquina que enseña, y el profesor puede ser cualquier cosa menos un producto maquinal. Eso ya ahí no permite que haya posibilidad ninguna de educación. La educación es una humanización del conocimiento. La literatura, de hecho, es uno de los instrumentos que permiten humanizar conocimientos más allá de lo que es simplemente un mecanismo de comunicación, una estructura completamente mecanizada del conocimiento. La literatura humaniza la vida muchísimo, muchísimo más que cualquier otra actividad. Humaniza incluso la historia, la literatura. Una enseñanza donde no está la literatura es una enseñanza deshumanizada. Y en esta experiencia de digitalización, de deshumanización constante de la vida humana, es imprescindible quitar a la literatura de la ecuación. Porque la literatura fuera de la enseñanza es lo mismo que la Virgen María fuera de la teología, nos protestantiza a todos. Esto les gustará tal vez oírlo a los católicos, pero es que es así. No se puede hablar de educación sin hablar de literatura, del mismo modo que no cabe hablar de religión sin hablar de la Virgen María, a menos que adoptemos una concepción totalmente protestantizada de las relaciones humanas y de la misericordia. Es decir, claro, comparar a la literatura con la Virgen María, no niego que es una comparación muy audaz, pero tómenme el ejemplo como lo que es, una manera de ilustrar la humanización de la educación que representa la literatura, del mismo modo que la Virgen María en la teología cristiana representa sobre todo valores de misericordia muy poderosos de los que el mundo protestante carece. Carece porque los ha suprimido de manera deliberada. Por eso no podemos suprimir de manera deliberada lo que es el valor de la literatura. Y sin embargo ustedes encontrarán con que en las universidades privadas la literatura no está por ninguna parte porque no se la considera rentable, y el mundo anglosajón destruye todo aquello que no puede mercantilizar. Por supuesto la literatura se la lleva por delante o la convierte simplemente en autoayuda y en chorradas por el estilo, y en el caso de la universidad pública, que debería ocuparse de la literatura, la ha reemplazado por catecismos ideológicos y doctrinales que la gente masivamente no quiere, aunque se haga creer aparentemente que la gente se mueve por las ideologías. La gente distingue perfectamente la porquería del conocimiento y, a diferencia de las élites universitarias, la gente se queda con el conocimiento. Quédese, por tanto, con la porquería quien la promueva, pero no mis alumnos.